Buenos días a todos, les agradezco su asistencia. Soy el doctor José Luis Vega. Me coordina el doctor Raúl Iván Escamilla Orozco, a quien agradezco profundamente su tiempo, su asesoría, su guianza durante el proceso de preparación de este seminario. Lleva como título Esquizofrenia, un trastorno de la ipseidad. Durante la presentación vamos a tocar algunos conceptos históricos. Posteriormente vamos a revisar el grueso, que es la fenomenología. Después vamos a revisar algunos aspectos ya más aterrizados a la clínica, con algunas escalas, y qué investigación se ha hecho respecto a todos estos conceptos. Posteriormente revisamos algunos aspectos neurobiológicos, particularmente de neuroimagen, y por último vamos a ver algunas intervenciones terapéuticas en lo que podemos aterrizar todos estos conceptos de los que vamos a hablar el día de hoy. Tres frases con las que me gustaría empezar y que representan cada uno subtemas que vamos a tratar. Una frase bastante conocida de Descartes: yo pienso, por tanto soy. Es decir, hay una actividad intelectual reflexiva antes de considerarnos a nosotros como seres existentes. Un verso de San Pablo: hay un solo cuerpo y un solo espíritu. Y del filósofo Berkeley: no existen cosas con independencia del espíritu que las percibe, porque la verdad universal no es que los sentimientos y los pensamientos existan, sino que nosotros podamos decir yo pienso y yo siento. Es lo único de lo cual tenemos verdaderamente constancia. La esquizofrenia siempre ha sido considerada como el símbolo sagrado de la psiquiatría. Se dice que la psiquiatría nació de ver pacientes en estados crónicos, antes llamados estados demenciales, de pacientes con esquizofrenia. En su más reciente edición, el texto de psiquiatría de Oxford dice textualmente: de todos los síndromes psiquiátricos mayores, la esquizofrenia es la más recalcitrante a toda descripción y es calificada como ampliamente divergente y con incertidumbres sustanciales. Vince Wanger, un psiquiatra clásico, habló que la diferenciación entre la psicosis esquizofrénica y la psicosis maníaco-depresiva era el problema central de la psiquiatría entera. Y Jaspers, de este mismo problema, mencionó que la distinción entre la psicosis esquizofrénica y bipolar es extremadamente difícil de conceptuar, y al día de hoy no podemos formularla de manera clara y precisa. Parece que la enfermedad mental de la cual nació la psiquiatría misma aún tiene problemas en cuanto a la definición de su núcleo. En un polémico estudio realizado en 1973 por un psicólogo llamado David Rosenham, se enviaron a varios pseudopacientes, eran personas a las que se les pagó, para que se presentaran en 12 hospitales psiquiátricos de Estados Unidos. Este es el hospital San Elizabeth, ubicado en Washington, D.C. Se presentaban los pseudopacientes en el área de urgencias y decían que escuchaban voces sin ningún otro síntoma añadido. La totalidad de los pacientes fueron admitidos, ingresados, y tenían la indicación por parte del investigador que una vez en el pabellón psiquiátrico no mencionaran ningún síntoma nuevamente ni dieran signos de ninguna enfermedad mental. Todos ellos, excepto 2, fueron diagnosticados con esquizofrenia. 2 de ellos fueron diagnosticados con enfermedad maníaco-depresiva. Cuando se publicó el estudio, es este que vemos aquí, de ser insano en lugar de sanos, fue muy polémico porque decía el autor que no podíamos diferenciar a los enfermos mentales de los sanos mentales. Se pueden decir muchísimas cosas del estudio en cuanto a la ética y la metodología, que por supuesto es bastante deficiente. Sin embargo, fue una gran crisis de fiabilidad que sufrió la psiquiatría en 1970, porque todos ellos fueron diagnosticados por psiquiatras como pacientes esquizofrénicos por el simple hecho de escuchar voces. Desde el DSM-3, la fiabilidad interobservador vino a ser altamente enfatizada, identificando signos y síntomas duros
operativos que sustituían la evaluación crítica y profunda de la vida experiencial. El costo de revolucionar operativamente la clasificación de las enfermedades mentales fue la reducción del concepto diagnóstico a unos pocos fenómenos objetivos, rayando la sobresimplificación y privando al constructo de su validez fenomenológica y de un marco conceptual general, donde ahora un padecimiento mental se reducía, incluso se cosificaba a unos cuantos criterios en un manual. Y lo que no era de los criterios no pertenecía al padecimiento. La psicopatología de la experiencia subjetiva ha sido actualmente relegada en parte por la preeminencia del paradigma epistemológico conductista prevalente. La psiquiatría operacional es corta en descripciones de anomalías sutiles de la experiencia subjetiva. La fenomenología es el estudio de la experiencia vivida, de la naturaleza y las variedades de la subjetividad humana. De eso versa el tema de hoy y con eso vamos a tratar de rescatar algunos conceptos claves, algunos olvidados, algunos novedosos de este padecimiento que el día de hoy llamamos esquizofrenia. En esta imagen, en esta viñeta, vemos un oficial de policía que le pregunta a una persona que extravió algo: ¿ahí es donde perdiste tu cartera? Y le responde: no, la perdí en el parque, pero aquí es donde está la luz. Es decir, únicamente podemos ver lo que nuestro paradigma, lo que nuestra luz, lo que nuestra lumbrera nos ilumina. Y si únicamente vemos donde está la luz, estamos perdiendo un campo enorme donde puede estar el problema. Alguien decía que al perseguir las enfermedades mentales, vemos únicamente las huellas cuando el animal está escondido en el bosque. Conditio sine qua non es una locución latina utilizada en derecho que significa condición sin la cual no, y se refiere a una acción, condición o ingrediente necesario y esencial, incluso obligatorio, para que algo sea posible. Es decir, si esto falta, eso no puede ser. Los titanes de la enfermedad mental, la depresión, la manía, el delirium, la anorexia nervosa, el trastorno obsesivo compulsivo, poseen todos una característica imprescindible e innecesaria, sin la cual el diagnóstico no puede ser realizado. Si alguien no está triste o anhedónico, no puede estar deprimido. Si alguien no tiene un estado de ánimo elevado, no puede estar maníaco. Si alguien no tiene perturbaciones en el nivel de conciencia y la atención, no puede estar en delirium. Entonces existe una condición sin la cual no se puede hacer el diagnóstico. Pregunto, ¿qué es aquello que debe estar presente en la psique humana para considerar una esquizofrenia y no un ente y no otro ente como el proceso mórbido que la trastorna? Alucinaciones no son necesarias, delirios no son necesarias, pensamiento desorganizado, todos estos de los criterios actuales, ninguno constituye una condición sine qua non. En antecedentes históricos, existe una convergencia en lo que los autores clásicos de psiquiatría, que clásicamente han sido fenomenólogos y psicodinamistas, existe una convergencia en cuanto a sus ideas de cuál es el núcleo fundamental de la esquizofrenia. Kraepelin hablaba de una desunión de la conciencia como la característica central de la enfermedad. Para comprender esto de desunión, de unión, individualidad de la conciencia, consideren el siguiente ejemplo. Mi campo actual de conciencia, mientras yo doy esta charla, comprende dimensiones múltiples y heterogéneas que incluyen mi pensamiento, la percepción, el movimiento, los estímulos que entran, táctiles, propioceptivos. Toda su coherencia o su unidad se establece por el hecho de que todas son mis experiencias. Todas aparecen en un único campo de la conciencia. Mi percepción, mi atención, mi sensación, mi pensamiento, todo está unificado en algo que es mío y que yo vivo como propio. Y Kraepelin consideraba que esta desunión de la conciencia era el eje central de la esquizofrenia. Bleuler hablaba de los trastornos del ego experiencial entre los síntomas esquizofrénicos fundamentales complejos y decía que eran diagnósticos o casi patognomónicos. Y Bleuler consideraba las alucinaciones y los delirios como síntomas accesorios nosológicamente inespecíficos. Jaspers observó
que el sentido de presencia propia estaba fundamentalmente debilitado. Schneider, famoso por los criterios de primer rango, consideraba, cito, un cambio radical cualitativo de la conciencia como el generador de la matriz de los síntomas de primer rango. Beers en 1914 propuso explícitamente que el trastorno primario de la esquizofrenia se debía a una alteración del yo. Vamos a hablar más adelante de todo esto. Minkowski decía, la psicosis no se origina en un trastorno del juicio, la percepción o la voluntad, sino más bien en la profunda estructura del sí mismo. Y Grulle decía, la alteración se encuentra en el sentimiento y la conciencia de sí mismo, que normalmente debería acompañar todos los actos y todos los estados mentales. La CI8 y la CI9, como prototipos diagnósticos de la enfermedad, la describían como la perturbación fundamental de la personalidad. Ojo, aquí personalidad no hace alusión al concepto que el día de hoy tenemos como los rasgos caracteriales, las estructuras del temperamento y de la forma de ser de la persona. Aquí el término personalidad se toma prestado de Jaspers y de Schneider y significa la subjetividad o el yo en su totalidad. La CI8 y CI9 describen a la esquizofrenia como la perturbación fundamental de la personalidad o la subjetividad o la persona entera, que involucra sus funciones más básicas, aquellas que dan a la persona normal un sentimiento de individualidad, unicidad y autodirección. Tras la segunda mitad del siglo XX, tras la revolución operativa que hemos visto y hasta la entrada del siglo XXI, la investigación sobre las distorsiones en la experiencia estuvo prácticamente ausente. Vamos a hablar un poco de conceptos que nos van a ayudar a entender esta psicopatología. El self no es un término que pueda describir de otra manera sino ambiguo, bastante. Existen más de 20 definiciones de self y se toma prestado, bueno, originalmente, las nociones de self vienen desde los griegos, de la primera estoa, de los estoicos, que consideraban al hegemonicón como el centro de los sentimientos y de la actividad mental humana, que daba unidad a toda la vida psíquica. En el siglo XVIII, el modelo anatomoclínico de las enfermedades promovió nuevamente este concepto, la reificación del yo, y llegaron a postularse afirmaciones sobre su localización y sobre su patología. En el siglo XVII, Descartes identificó el yo con la res cogitans como la sustancia pensante. En el siglo XIX, el concepto de yo llegó a la psiquiatría, particularmente impulsado por el psicoanálisis. Se formularon sus trastornos y se reconoció su fragilidad mórbida. La escuela fenomenológica, que fue herramienta básica de los primeros desarrollos de la psiquiatría, estudió al yo, analizándolo como la conciencia que tiene la persona sobre sí misma. Utilizaré en adelante yo y self como sinónimos desde el punto de vista fenomenológico. Es esta noción que tiene la persona, que es un sujeto vigil y lúcido. Yo soy yo mismo. Esta noción es natural, tácita y prerreflexiva. Brinda el conocimiento de quién es uno, que es autor de sus acciones y que es distinto del entorno. Asimismo, esta noción permite a la persona experimentar estados mentales, estados anímicos, percibir estímulos y desenvolverse dentro de una trayectoria personal de vida. El yo puede entenderse también como una unidad fundamental, mental y corporal, que es básica a la experiencia y por la cual se vivencia la propia existencia. Caballero Goas muy brevemente habla de un yo personal bipartito, un yo psíquico y un yo corporal. Ya que más adelante vamos a ver un poquito estas distinciones fenomenológicas. Jaspers define 4 caracteres formales del yo que ya estudiamos en su momento en los primeros años de la carrera. El sentimiento de actividad, que es la vivencia de existencia y actividad de uno mismo. La conciencia de unidad, que somos nosotros mismos a través del tiempo. La conciencia de identidad, que yo soy yo mismo siempre. Y la demarcación del yo, que es diferenciarnos a nosotros mismos del no yo o de lo externo. Observemos, por favor, esta pirámide. Se mencionaba un poquito de esto la semana pasada en la sesión del doctor Caballero y el doctor Gabriel, donde se divide
al yo en tres estructuras que van desde lo más básico o elemental hacia lo más estructurado y superior. El self o yo mínimo, básico o nuclear, el self reflexivo y el self narrativo, social o autobiográfico. El primero, el self mínimo, básico, nuclear, es el nivel más básico y fundacional. La noción de yo equivale al primer dato personal de la experiencia. Es un egocentrismo implícito que determina la manifestación misma de la experiencia. Es el componente esencial y necesario para que la experiencia se viva en primera persona. ¿De quién son estos movimientos? ¿De quién es este pensamiento? ¿Quién está enojado? ¿Quién está triste? Yo. ¿Ok? Eso se da en un nivel muy básico. Ahora, es pre-reflexivo, porque nunca nos detenemos a pensarlo. Está tácitamente implícito en todas nuestras experiencias. Cuando sentimos dolor, nunca nos preguntamos quién está sintiendo dolor. No es algo que se piense, es algo que está antes de que comencemos a pensar. El segundo nivel es un self-reflexivo del cual la fenomenología clásica hace mención. Y la superestructura sobre la cual residen las demás es el self-narrativo social o autobiográfico, del cual hace mención el psicoanálisis. Este es el self que se construye durante el tiempo, el que nos crea un sentido de identidad, en la cual reside nuestra forma de ser, nuestro temperamento, nuestro carácter. Es un self que tiene, donde entran los conceptos de autoestima, de autoimagen, todo eso entra en un self narrativo. Es una superestructura mucho más amplia. Todo esto requiere la acción de pensar. Este self no requiere la acción de pensar por definición, porque está implícito. No puede funcionar la vida mental del ser humano si este self no existe. Entonces el self mínimo es inmediato, prereflexivo, no inferencial, es decir, no tienes que hacer ninguna actividad mental para deducir que tus actividades son propias, y está implícito en todas las experiencias. Es como este pez en el agua. Este pez jamás se detendrá a pensar que está en una superficie que se llama agua, que le permite vivir. Todo está por sentado. Así nosotros, este self es nuestra perspectiva, que las experiencias se están viviendo en primera persona y se da por sentado en todos los niveles. El yo mínimo, básico, nuclear, también se conoce como ipseidad. De ahí el título de la presentación y del seminario. La ipseidad es el reconocimiento de nosotros mismos en la experiencia que estamos viviendo. Y tiene como propiedades al sentido de agencia y al sentido de posesión. El sentido de agencia es el sentimiento que está presente de que nosotros somos el agente o el actor de nuestras acciones, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras conductas. Y el sentido de posesión es que nosotros tenemos la noción, otra vez, prereflexiva, de que esos pensamientos, ideas, sentimientos, percepciones, estados anímicos, nosotros somos su dueño, somos su poseedor, nos pertenecen. En contraposición al self, que no es más que la otra cara de la moneda, vamos a hablar del concepto de cuerpo y corporalidad. La perspectiva del yo mínimo tiene como requisito esencial la vivencia de corporalidad, en tanto que ésta organiza la experiencia a partir de las vivencias de motilidad y de percepción. El cuerpo es un instrumento mediante el cual el individuo vivencia e interactúa con el exterior, y lo podemos vivir de dos distintas formas: el cuerpo como objeto, que los alemanes llaman Leib, y el cuerpo como nosotros mismos, que los alemanes llaman Körper. El cuerpo como objeto es el cuerpo en la dimensión de tengo un cuerpo, necesito alcanzar esa pluma y voy a usar mi cuerpo como un objeto para alcanzarla. Me pica la espalda, voy a utilizar mi cuerpo como un objeto para rascarme. Tengo un cuerpo. Es una entidad física, además, que puede ser percibida por nosotros mismos. Si nos vemos en el espejo, es nuestro cuerpo como objeto, y que puede ser percibida, por supuesto, por otros. Yo estoy observando
el cuerpo objeto de todos ustedes. La otra dimensión es el cuerpo, el corper, que es el cuerpo vivido o el yo corporal. Yo soy mi cuerpo, mi mano, mi pie, mi tórax, mi cabeza. Mis vísceras no solamente funcionan como un objeto para servirnos, sino también como algo con lo que nos identificamos plenamente. Yo soy mi mano, yo soy mi torso, yo soy mi cabeza, yo soy mi cuerpo. Esta es una experiencia inmediata que se vive también en primera persona, tácitamente experimentada siempre. Se da por sentado que nosotros nos sentimos en una sintonía o en una transparencia completa entre nuestro contenido mental y lo que vive el cuerpo. El mundo se presenta ante el yo gracias a la dimensión y potencia espacial que brinda el cuerpo a su poseedor, y todas las vivencias a nivel del ipseidad o del yo mínimo ineludiblemente requieren a la corporalidad del yo, sentirnos un cuerpo vivido. Y como le mencionaba, self y corporalidad, self mínimo y corper son dos caras de la misma moneda que no se pueden separar. La corporalidad tiene una calidad de inmediatez y transparencia no reflexiva e implícita, y supone que no hay distancia entre el cuerpo y el yo. Dice Merleau-Ponty, un filósofo francés, que la ipseidad es indiscernible de habitar en el mundo propio, y es el cuerpo el que provee este embebimiento en el mundo y esta sintonía con el exterior. ¿De acuerdo? Vamos a revisar brevemente cómo vamos a conectar esto con lo que sucede en el vivenciar esquizofrénico. Antes de la primera crisis, antes del primer brote psicótico, llamamos que la persona estaba en un estado presindrómico porque no ha alcanzado el umbral diagnóstico para considerarlo una psicosis todavía. Existen conceptos no tan modernos como los síntomas básicos y conceptos bastante en boga de investigación como los estados mentales de alto riesgo. El espíritu que rige a estos conceptos es el mismo. Existe un tipo de alteraciones sutiles e inespecíficas que vive una persona que tiene una esquizofrenia y que eventualmente desarrollará una psicosis umbral para hacer el diagnóstico. En un estudio retrospectivo de pacientes con primer episodio psicótico, se estableció una secuencia sintomática temporal desde que inician las manifestaciones inespecíficas hasta el brote psicótico, y son 8.2 años. Solo 10 al 20% de los pacientes no debutan sin un periodo prodrómico claro. Esta sintomatología de la que se habla, y como mencioné, es inespecífica en algunos casos y no en todos, es casi indistinguible en nuestro paradigma conductista actual de las alteraciones del estado de ánimo, de la sociabilidad o de la concentración que se presentan en otros trastornos mentales, como los trastornos de conducta o los trastornos depresivos. A inicios de año, sino que a finales del año pasado, el doctor Muñoz coordinó también una sesión sobre los síntomas básicos, que mencionaba los síntomas básicos de Hover. Se llaman los síntomas básicos porque Hover hipotetizaba que son los más próximos al sustrato de lo que sucede en el cerebro del paciente esquizofrénico. Hover fue alumno de Schneider y los definía como las vivencias subjetivas primarias que constituyen la base de los complejos síntomas psicóticos finales. En esta gráfica, ¿sí?, observamos todo lo que hay antes de que brote el episodio psicótico. Esta es una psicosis una psicosis umbral completamente diagnosticable en nuestros sistemas diagnósticos, ¿de acuerdo? Sin embargo, antes existe un periodo, como lo hemos visto, más o menos de entre 5 y 10 años, donde pueden ocurrir otras vivencias en la mente de la persona que eventualmente desarrollará psicosis. Por ejemplo, lo que hoy conocemos como síntomas psicóticos atenuados, los blips, que son episodios psicóticos breves, episodios psicóticos breves y limitados, y algo que llamamos diátesis o predisposición o vulnerabilidad biológica con pérdida de funcionalidad, ¿de acuerdo? Todos estos preceden al inicio de la psicosis. En esta investigación, por ejemplo, los síntomas básicos de Hover se vieron presentes en este estadio.
Estas son áreas potencialmente importantes porque pueden servir como lugares en el tiempo donde podemos hacer intervenciones de prevención. En esta, por ejemplo, podemos ver todos los pacientes que cumplen los criterios de estados mentales de alto riesgo, el porcentaje de transición a una psicosis clara, en días y en porcentaje. Por ejemplo, en este estudio de seguimiento, a un año, que son más o menos aquí, entre 300 y 400 días, el 35% de estos pacientes con un estado mental de alto riesgo transicionaba a psicosis, ¿sí? A 800 días, prácticamente el 30% en este estudio o casi el 45% en este. Entonces tenemos pacientes con síntomas inespecíficos que podemos conectar con el tema que estamos hablando el día de hoy y que eventualmente van a desarrollar un cuadro psicótico. ¿Qué sucede entonces en este periodo prodrómico, presintomático y durante todo el proceso psicótico que tiene que ver con lo que estamos hablando el día de hoy? Alteraciones de la ipseidad y la corporalidad en el proceso esquizofrénico. Como ya mencionamos, el yo mínimo o el yo nuclear, que es este sentimiento dado tácitamente y de manera prereflexiva de que todo lo que estamos viviendo ocurre desde una perspectiva de primera persona y que no necesitamos recurrir a ningún acto de introspección para preguntarnos de quién es este pensamiento, de quién es esta sensación, de quién es este dolor, de quién es este sufrimiento, de quién es esta alegría. Esto se ve alterado, el sentido básico de existir como el sujeto de la experiencia se ve alterado o se ve inestable en el paciente que sufre de un proceso esquizofrénico. La inestabilidad del yo básico, sin embargo, de ninguna manera es sinónimo de una desintegración o disolución de la perspectiva en primera persona. Se hipotetiza que probablemente esto solo puede ocurrir en casos severos de catatonia. Siempre los pacientes van a continuar refiriéndose a sí mismos con el pronombre yo. La fragilidad del minimal self implica que el sentimiento normalmente dado por hecho, automático y prereflexivo de ser el sujeto que vive la experiencia no logra saturar el campo de conciencia en la manera usual y no problemática. Y hay tres alteraciones en el self básico, en el self mínimo, self nuclear o la ipseidad que comprometen esta perspectiva de la primera persona. Y son fenómenos de hiperreflexividad, disminución del sentimiento de presencia de sí mismo y alteración en la aprehensión o hold and grip. Por ejemplo, la hiperreflexividad es cuando el paciente o es cuando la persona tiene una conciencia incrementada de aspectos de la experiencia que normalmente, como mencioné, deberían estar implícitos, deberían vivirse de manera prereflexiva, y entonces empieza a preguntarse a sí mismo de quién es la experiencia, ¿sí? La abolición del sentimiento de presencia de sí mismo es una disminución en la intensidad o vitalidad de la presencia del yo, donde la noción de ser dueño de la experiencia, es decir, la noción de agencia, la noción de posesión y la noción de ser el actor de la vivencia, es decir, el sentimiento de agencia, están disminuidos y no logran saturar la experiencia o la vivencia completa del sujeto. Y alteración de la aprehensión es cuando ya no puedes captar de manera implícita y prereflexiva, todos ellos los voy a explicar uno por uno, lo que vives del mundo. Por ejemplo, si alguien me dice hola, no tengo que pensar en el significado de ese hola. Si alguien sonríe, no tengo que pensar en el significado de esa sonrisa, ¿sí? Y el paciente en estos estados tiene que pensar lo que tácitamente debe estar implícito. ¿Por qué hizo este gesto? ¿Qué significa? Eventualmente lo dilucidará, quizá no, ¿de acuerdo? Pero esa noción tácita de estar inmerso en su mundo interno y en el mundo externo está debilitado, no está perdido ni fragmentado. Este es un ejemplo de una historia clínica que yo hice cuando era R2. Todavía no tenía conocimiento de esto, pero siempre me quedó. Era un paciente ya con una psicosis residual, era un paciente con esquizofrenia que ya había llegado aquí en remisión y solamente venía a seguimiento.
pero lo que él vivenciaba yo no lo podía explicar en términos de ideas. No podía ser una idea falsa, fija, irreductible en la lógica, porque no era un fenómeno ideico. Lo describe en cualidad de sentimiento o de sensación. Es difícil que un psicótico diga, tengo el pensamiento o creo o tengo la idea que me persiguen. Casi siempre es siento. Va en cualidad de sentimiento. Y por ejemplo, esta es una historia clínica de su servidor. Llegó a temer que fuera a perder la memoria, la conciencia. Continuaba con ideación sobrevalorada de tener un mal cardíaco, perder el conocimiento. Cito, que en cualquier momento pierda la memoria o no saber quién soy. Se ha sentido además con muchas ganas de llorar, tiene tristeza constante, a veces piensa que no tiene ninguna emoción efecto, siente que divaga en recuerdos del pasado, una sensación de difícil descripción en la que siente que no está en la realidad, como si viviera una especie de sueño. Aquí el sentimiento de presencia, de estar presente, de ser un sujeto vigil y lúcido, de estar embebido en una corporalidad inmediata, está disminuido. Se pone a pensar si su autobiografía pasada en realidad ocurrió, ve fotografías y se da cuenta que ya nada es lo que era antes, no puede captar el significado tácito de las cosas. A veces siente que no conoce a su esposa, una vez me abrazó y yo la veía y sentía que no la conocía. Además comentó que llega a sentir una especie de ruido o humo, alteraciones anestésicas que veremos más adelante, en su cabeza que no lo deja concentrarse ni pensar claramente, como si su cerebro no se callara o que su cabeza le va a estallar. Ha tenido que irse a mojar la cara. Su esposa comentó que ya le ha dicho que si acaso ya se casaron, porque cuando lo recuerda siente que fue un sueño o que siente que no está en la realidad. Ninguna de estas ideas tiene la fortaleza de un delirio. Y estos son ejemplos que tomo de este artículo de Henriksen, un autor escandinavo, Esquizofrenia, Sad Disorder of the Self. Un paciente dice, pasaba horas estudiándose a sí mismo en el espejo. Es como si la imagen refleja, no se supone que fuera yo. Si tú y yo nos vemos en el espejo, está tácitamente implícito que somos nosotros y no tenemos que reflexionar sobre ello. Muchos pacientes se quejan de tener menor inmersión en el presente y en el mundo. Ejemplo, vivo en una especie de burbuja donde el mundo no importa. ¿Recuerdan al pez en el agua? El pez no siente el agua, el pez no conoce el agua, el pez simplemente se siente en un estado de familiaridad que nadie le puede quitar. Pero si esa agua cambia, si lo que él está percibiendo cambia, si lo sacas a otra superficie, o si el agua se vuelve más densa, o si el agua pudiera volverse más liviana, el pez notaría que hay algo raro alrededor de él. Entonces, me siento raro, me siento fuera de mí mismo. Se quejan de sentimientos como si no existieran más. Mis pensamientos se sienten extraños como si no vinieran de mis adentros. Esta crisis en el self mínimo, en la ipseidad, origina un yo incapaz de vivir sus contenidos mentales como propios y una desvitalización del yo que se experimenta como un vacío, como un yo vacío, o hasta como si el paciente fuera un simple espectador de sus propias percepciones, pensamientos y actos de los que ya no se siente ejecutor ni protagonista. Es decir, el self y el cuerpo, el corper, la vivencia inmediata de corporalidad, empiezan a separarse. No es raro que los pacientes digan, es que siento un pensamiento aquí. Ninguno de nosotros puede situar un pensamiento en una localización, porque los pensamientos, toda la actividad mental se vive de manera amorfa y sin localización. Es que siento el pensamiento aquí. Empieza a haber un distanciamiento entre el self, entre lo que es puramente psíquico y el cuerpo, ¿sí? Lo que es la vivencia de corporalidad. Y empieza a haber un distanciamiento en el mundo interno de quién son estos pensamientos y entre el mundo externo, lo que está sucediendo allá afuera. Le llama Stangelini cuerpo sin alma, soulless body, o espíritu sin cuerpo, disembodied spirit. El self no es puramente personal. Todos estamos atados a una existencia social. El sentido de realidad es producto de una intersubjetividad y ninguno de nosotros vive la realidad porque nos pusimos a reflexionar, a un periodo de introspección idiosincrática, a ver cómo funciona el mundo externo. Todos estamos atados a una intersubjetividad y nos conducimos como nos conducimos porque todos estamos de acuerdo en lo mismo. Por ejemplo, ¿por qué yo el día de hoy no traigo shorts? Porque estoy atado a un sentido de realidad donde para una ponencia de este tipo debo de vestirme de cierta manera.
Al constituir nuestro propio yo, adoptamos roles estereotipados que son identidades relativamente consensuadas por todos. Es esperable que esta conferencia transcurra tal y como está transcurriendo el día de hoy. A esto le llamamos sentido común, que es el juicio sin reflexión compartido por un orden, un pueblo, una nación o la totalidad de las personas. Esto sufre una fragilidad o un debilitamiento en la vivencia de los pacientes con esquizofrenia, tanto en estados tempranos como en el estado psicótico, como en el estado residual, donde su inmersión en el mundo ya no es la misma. ¿Por qué el pasto es azul? Perdón, ¿por qué el pasto es verde? ¿Sí? ¿Por qué para avanzar en un semáforo debemos esperar la luz color verde? ¿Y por qué para detenernos debemos esperar la luz roja? ¿Sí? ¿Por qué para saludarnos me hace esta señal? ¿Por qué me da la mano? Todo eso que debe de estar tácitamente implícito se ve debilitado y el pasto se vuelve azul. Esta deformación del mundo experimentado y la confusión de lo que son las reglas del juego sumen al sujeto en la perplejidad y el retraimiento clásico de los pacientes con esquizofrenia ya sindrómica, ¿de acuerdo? Donde al no poder sintonizarse o embeberse en el mundo externo, lo que Bleuler llamaba el retraimiento autista en el mundo interno, porque ya no conocen las reglas del juego. ¿Sí? ¿Quién de ustedes que no sepa jugar un deporte? ¿Qué haría uno de ustedes que no sepa jugar béisbol en una cancha de béisbol? Autismo, retraimiento, ¿de acuerdo? Y autismo no en el concepto del trastorno mental, sino autismo en el concepto original, donde es un retraimiento o una vuelta centrípeta del yo hacia sí mismo. Retraernos, ¿por qué? Porque no sabemos las reglas del juego. El yo se descorporaliza. La senestesia del griego koiné, que es común, y estesia, sensación, es la encrucijada en todas las sensaciones corporales sintetizadas y que fundamentan la existencia de un yo. ¿Por qué cuando tenemos una gripa, por ejemplo, cómo podemos describir cómo nos sentimos? Nos sentimos mal, nos sentimos abatidos. ¿Quién nos da esa sensación? ¿Sí? El cuerpo. El cuerpo nos da esa sensación de que estamos abatidos, ¿de acuerdo? La sinestesia, o lo que proviene de nuestro sistema interno corporal, nos da la sensación de que algo sucede. Las sensaciones intracorpóreas, todas en absoluto, deben vivirse de manera implícita. No debemos poner atención al movimiento de nuestros intestinos o a los latidos de nuestro corazón. Si yo les digo en este momento, la respiración automática se pausa, todos empezamos a respirar de manera automática, pero normalmente no estamos respirando así, estamos respirando sin percatarnos de ello. Pacientes con hipocondriasis, por ejemplo, tienen una conciencia aumentada en las sensaciones kinestésicas que deberían vivirse de manera implícita. En los pacientes con esquizofrenia, las sensaciones intracorpóreas pierden su calidad de inmediatez transparente y se vuelven objeto de atención y se materializan. Entonces, al empezar a hiperreflexionar este concepto de hiperreflexividad, al empezar a hacer una hiperreflexión en las sensaciones corporales y al sentirse que esas sensaciones corporales no pudieran no provenir de sí mismo, o al preguntarse de quién son esas sensaciones corporales, empieza a germinar, por ejemplo, un delirio hipocondriaco. La explicación de lo implícito casi siempre va a llevar a una explicación patológica, porque no es lo común que nosotros tratemos de explicar a nosotros mismos cómo funcionan nuestras sensaciones. Los sujetos hablan de una escisión entre la mente y el cuerpo, entre la evidencia de corporalidad, de sentirse ahuecados como una máquina o como un robot, debido al que el sentido de animación depende de estar corporalizado. Aquí otros ejemplos. Ahora, ojo, esto no tiene cualidad de psicótico todavía. Se describe en cualidad de sentimiento. Sentimientos de extrañeza o entumecimiento o inexistencia de partes del cuerpo, sensaciones de parálisis, de pesadez, ligereza normal, de encogimiento, de agrandamiento, de movimiento, de retracción. ¿Cuántos de esos pacientes no vemos con relativa regularidad a este subtipo de esquizofrenia? Por ejemplo, antes se llamaba esquizofrenia senestopática. Algunos pacientes reportan como si pudieran localizar espacialmente ciertos pensamientos en partes específicas del cerebro, sentir que sus pensamientos se mueven o que presionan su cráneo. Experiencias de transitivismo, por ejemplo, sentimientos persistentes de estar radicalmente opuesto o muy abierto, perder esa barrera entre el yo y el no yo.
Este es otro paciente, fue paciente mío en el R2 y vamos a ver un ejemplo de su descripción. Comenzó con comportamientos aparentemente con poco sentido, como ponerse y quitarse los anteojos unas 8 veces cada 15 minutos. Esto cualquiera le dice obsesión, sin llegar a ser ritualizado, y daba como explicación que sentía la cabeza como con mucha presión y sentía alivio al retirarse los anteojos. ¿De acuerdo? No parece ser la vivencia de un paciente con un fenómeno obsesivo. Él da una explicación a por qué se ponía y se quitaba los anteojos unas 8 veces cada 15 minutos. Es que los anteojos me aprietan. Esa es una alteración senestésica, es una alteración en la vivencia de corporalidad. Entonces se lo quita y se lo pone y se lo quita y se lo pone y se lo quita, y no es un fenómeno obsesivo compulsivo. Le veían preocupado, nervioso, inquieto, y daba como razón que tenía temor de cambiar de cuerpo o de que su alma se fuera a otro cuerpo cada vez que tragara saliva. Nuevamente, suena, ¿no? A una obsesión y que tengo la idea obsesiva de que si trago saliva voy a cambiar de alma o me voy a quedar sin alma, ¿no? Más bien es una alteración senestopática. A veces siente alfilerazos en su cuerpo y siente la cabeza muy dura. Confesó que aún siente temor de cambiar de cuerpo. Y este es un paciente que vi ya en el R3 en la preconsulta. Refirió que el último año su malestar psíquico crónico que sufre de los 20 años ha aumentado exponencialmente. Se nota cuando uno está en la preconsulta, cuando está en el R2, ¿verdad? La diferencia. Ha aumentado exponencialmente. Refiere que le invade la idea intrusa, parásita, que irrumpe el contenido mental, pero que no considera irracional ni le parece ajena al yo, de que debe dejar de moverse. Una especie de obligación mental autoimpuesta de quedarse paralizado, de inhibir su motilidad. Describe sensaciones somáticas extrañas y es indiscernible la distinción entre fenómenos idéicos puros y sensoperceptuales. Le jalan los pies, le arde la cabeza o siente que puede dejar de respirar. Eventualmente, tras el debilitamiento de la perspectiva en primera persona, de esta sensación de ser el agente, el poseedor y vivenciar todos nuestros fenómenos como propios, de esta desinmersión en la familiaridad, de esta pérdida del sentido común y de las reglas del juego, que dependen de la intersubjetividad y la corporalidad, y de este distanciamiento entre el self y el cuerpo, que depende de vivenciar el cuerpo no como un objeto, sino como algo vivido, terminarán en establecer los síntomas psicóticos umbrales. Los delirios, por ejemplo, las alucinaciones, la desorganización del comportamiento, la pérdida de asociación del pensamiento y los síntomas defectuales, todos ellos pueden seguir una secuencia explicada teóricamente a partir de las alteraciones en el minimal self. ¿Qué evidencia tenemos para dar esta plática y presentarla como algo plausible y factible? Los psiquiatras escandinavos y europeos que están desarrollando esta corriente fenomenológica desarrollaron una escala que se llama Examination of Anomalous Self Experience. Contiene 57 ítems, me voy a ir un poquito rápido en esto, divididos en 5 secciones. Todos evalúan alteraciones en el minimal self y la corporalidad. Está probado que tiene una alta consistencia interna y excelente fiabilidad interevaluadora entre psiquiatras entrenados. Aquí les pongo rápidamente cómo se puntúan. Es una entrevista semiestructurada del 0 al 5, si está ausente el fenómeno que se está preguntando o si está severamente presente el fenómeno. Por ejemplo, disminución en la transparencia de la conciencia. Este es un fenómeno de entre todos los que se preguntan. Una sensación persistente o recurrente de no estar completamente alerta, despierto o consciente, o como si faltara una especie de claridad, de presión de sentimientos internos, de bloqueo o de opacidad, ¿no? Confusión con la imagen especular de uno mismo. Esto se llama el signo del espejo. Un sentimiento de falta de certidumbre acerca de quién es o dónde estás cuando te miras en el espejo o en alguna otra superficie reflectante. Las experiencias anestésicas, sensaciones corporales inusuales de entumecimiento o de rigidez, sensaciones corporales inusuales de dolor en distintas áreas, sensaciones corporales que migran alrededor de todo el cuerpo, sensaciones eléctricas, sensaciones termales, fenómenos de hiperreflexividad, ocasionalmente o frecuentemente, incluso de manera crónica. Existe la tendencia de una persona
de enfocar su atención hacia fenómenos que deben de vivirse de manera implícita. Y así esta entrevista toma entre 90 y 120 minutos aplicarla. ¿Qué se ha hecho con esta investigación? Los trastornos del self se agregan selectivamente en la esquizofrenia y en el trastorno esquizotípico de la personalidad, pero no en trastornos fuera del espectro. Es decir, estas alteraciones de la ipseidad parece que únicamente o primordialmente se presentan en pacientes esquizofrénicos o esquizotípicos. Los trastornos del self están presentes en familiares de probandos con esquizofrenia. Recordemos que ningún síntoma de trastorno del self tiene la intensidad psicótica, ¿de acuerdo? La introspección y la despersonalización remedan los trastornos del self, es decir, una persona que hace introspección, ya sea a través de la meditación o de una religión o a través del uso de psicodélicos, experimenta fenómenos similares, pero no experimenta los fenómenos similares que involucran la erosión de la perspectiva en primera persona. Es decir, una persona que toma una dosis de psilocibina puede sentir transitivismo, es decir, que pierde las fronteras y que se une al exterior. ¿Me explico? Pero esta persona que tomó un psicodélico nunca va a dejar de creer o de pensar o de tener la noción, más bien, de que la experiencia la está viviendo él y no otra persona. Es decir, no es un espectador de sus vivencias, sino el vividor de su vivencia. En esta tabla observamos que los trastornos del self están presentes con una puntuación media de 20.7 en pacientes con esquizofrenia y con una puntuación media de la escala ISI de 19.7 en pacientes esquizotípicos. Y vean, en bipolares, en otros psicóticos, en trastornos no psicóticos, en trastornos del espectro autista y en controles sanos, están presentes con una puntuación mucho menor. Los trastornos del self diferencian entre psicosis bipolar y esquizofrenia en pacientes ingresados por primera vez y ocurren más frecuentes en la esquizofrenia residual que en la psicosis bipolar remitida. Los trastornos del minimal self o la ipseidad no son prominentes en el TLP ni en ningún otro trastorno de personalidad. Y no hay correlación entre trastornos del self y coeficiente intelectual ni mediciones neurocognitivas. Parece que es algo propio o quizá el sine qua non de la esquizofrenia. Los trastornos del yo entre adolescentes de 14 y 18 años no psicóticos que buscaban atención clínica se correlacionaban con síntomas prodrómicos subclínicos. Es decir, los trastornos del self se correlacionan con síntomas psicóticos prodrómicos. Y estudios prospectivos sugieren que los trastornos del self predicen la transición a psicosis en muestras de pacientes con un estado mental de alto riesgo. ¿Recuerdan la gráfica de porcentaje de progresión a lo largo del tiempo? Parece que los trastornos del self tienen el poder de predecir quién va a convertir o no. Puntuaciones iniciales altas en los trastornos del self en pacientes del espectro no esquizofrénico que ingresan por primera vez a un hospital psiquiátrico predicen una transición diagnóstica posterior al espectro esquizofrénico a 5 años de seguimiento. En este estudio se comparó la escala ISI con la PANSS para ver si podía predecir la transformación en esquizofrenia y obviamente la PANSS no fue predictiva, ¿de acuerdo? La temporalidad, la estabilidad temporal, por ejemplo, en este estudio noruego, a 5 años de seguimiento en pacientes primera vez admitidos con diagnóstico de esquizofrenia y trastorno esquizotípico, la puntuación en los trastornos del self continuó mostrando estabilidad temporal. Otros más estudios que se han hecho misceláneos en cuanto a los trastornos del yo mínimo. Vamos a avanzar y detenernos un par de minutos en el último subtema. En el penúltimo subtema, hallazgos neurobiológicos asociados. Cuando nosotros metemos a un paciente a un estudio funcional, como una resonancia magnética funcional, y le mostramos una imagen y le pedimos que identifique quién es el de esa imagen y el de la fotografía es él, pudiéramos pensar que esa es la manera que tenemos para identificar que esta persona puede identificarse en primera persona. Pero no, porque si vemos una imagen de nosotros y decimos, ese soy yo, ya requirió un proceso reflexivo. Aunque rápido y casi inmediato, eso ya es un proceso reflexivo. Entonces es difícil aplicar estudios de neuroimagen a un concepto, digamos, tan vertiginoso como lo es el minimal self. Algo que debe ocurrir previo
a cualquier actividad reflexiva. Sin embargo, en este estudio de resonancia magnética funcional, se le pedía a los pacientes tareas de autorreconocimiento facial, donde el paciente se identificara a sí mismo en la imagen, posteriormente viera otra imagen donde no era él y posteriormente se emitiera un ruido que se parece mucho al tinnitus que tiene el oído humano y que se experimenta durante un resonador, y se le preguntaba si ese ruido provenía de él o provenía del exterior. En las tres circunstancias, cuando el paciente identificó la imagen como propia, o pudo discernir lo que no era propio de él, o pudo identificar la diferenciación entre un tinnitus de él o un ruido similar que provenga del resonador, había un área cerebral y posteriormente un correlato electroencefalográfico entre esta actividad intrínseca espontánea, y es la corteza cingulada anterior perigenual, con los niveles de glutamato rápidamente se elevaron en esta región. El glutamato como el neurotransmisor excitador de la corteza, en la corteza cingulada anterior perigenual. Los niveles elevados de glutamato en este sitio, detectados en espectroscopía de resonancia magnética, predisponen a los cerebros de los participantes a mostrar un poder alfa instantáneo más alto en el electroencefalograma, el cual, previo al estímulo, inclina a los participantes a experimentar estímulos como relacionados a uno mismo. En un metaanálisis donde se evaluó la red de modo predeterminado, se concluyó que todo lo que tiene que ver con la identificación de cosas familiares no prende en la corteza cingulada anterior, sino en la corteza cingulada posterior. Y todo lo que tiene que ver con actividad de sí mismo, nuevamente la corteza cingulada anterior. Esta es la posterior. La unión temporoparietal tiene que ver en este estudio con el discernimiento de lo no propio, de lo externo, con lo propio, con lo mío. Los mayores síntomas en los pacientes con esquizofrenia se asocian con hiperconectividad dentro de la red de modo predeterminado, que es este circuito neurológico funcional que está presente en estados de introspección interna. La corteza cingulada prefrontal medial, la cingulada posterior, la precuña y el giro angular, e hipoconectividad entre la corteza cingulada anterior dorsal y el área motora suplementaria. En los estudios neurobiológicos existe una relación negativa significativa entre los trastornos del minimal self y el volumen de la sustancia gris en la corteza cingulada anterior. Estudios adicionales reportan que las anomalías del self están asociadas a déficits en la vía visual magnocelular y a una habilidad disminuida a modular la entropía espectral electroencefalográfica. Actividad exagerada en hermanos de pacientes con esquizofrenia durante estados de reposo en las áreas de la línea media de la red de modo predeterminado y alteración en la modulación de la actividad en procesos autorreferenciales. Para terminar la plática del día de hoy y dar espacio a los comentarios, ¿qué intervenciones se han realizado basadas en esta hipótesis? Los trastornos de la ipseidad parecen ser promisorios para revelar el desarrollo de las expresiones tempranas de la vulnerabilidad esquizofrénica, mucho antes de la emergencia y consolidación de los síntomas diagnósticos. Dada su estabilidad y preexistencia, son un candidato único para la prevención secundaria. Hay un programa en el Reino Unido, Early Intervention in Psychosis Program, que es un enfoque que pretende identificar a aquellos pacientes con riesgo e intervenir para retrasar, aminorar o prevenir la enfermedad. Muchos de los presupuestos para reconocer y manejar la psicosis temprana parten de la premisa de las alteraciones de la ipseidad como un núcleo básico del pretrastorno. En este artículo se han propuesto algunos estudios que abordan los trastornos del self desde un punto de vista psicoterapéutico, y el que más de las intervenciones psicoterapéuticas que son prometedoras es la terapia psicológica orientada al cuerpo, que redujo la distorsión de la experiencia propia en pacientes con esquizofrenia crónica. Conclusiones. La manera como conceptualizamos los trastornos mentales importa. La psiquiatría no debe alejarse de la comprensión de los fenómenos psicológicos que ocurren en la subjetividad humana, y este modelo proporciona una forma coherente del entendimiento del vivenciar subjetivo de un paciente con esquizofrenia.
En este nuevo milenio, las anomalías del self fueron redescubiertas porque, como vimos al inicio, no son algo nuevo. Desde el surgimiento de la psiquiatría científica se tenía nociones de ello, con otra terminología, por supuesto. Se trata de cambios alarmantes, profundos y casi inefables, como el declive en el sentimiento de presencia propia, sentimientos de no estar verdaderamente en el mundo y la permeabilidad de las fronteras corporales. Su reconocimiento puede identificar precozmente y discriminar casos dentro del espectro esquizofrénico. Sin embargo, es complicado correlacionar una región encefálica con una vivencia prereflexiva, y usaré por única vez el término inconsciente, que ocurre como sustrato inmediato de todas las experiencias conscientes. Aún así existen zonas cerebrales involucradas. Termino con esta frase: el mayor peligro de todos, perderse a uno mismo, puede ocurrir muy silenciosamente en el mundo, como si no fuera nada. Ninguna otra pérdida puede ocurrir tan silenciosamente. Cualquier otra pérdida, un brazo, una pierna, $5, una esposa, seguramente se notará. Muchas gracias por su atención.